bienvenidos. Esperemos que hayan, estoy segura, han disfrutado la película It, Chapter 2, como nosotros la hemos disfrutado y como estamos disfrutando todo este evento. Muy orgullosos en nombre de Warner Bros. De tener la posibilidad, de tener el lujo de tener aquí al director y a la productora Andy y Bárbara Muschetti. Bueno, espero tengan una hermosísima conferencia de prensa y los dejo con Javier, que es quien la va a moderar. Muchísimas gracias. Quiero saber cómo viven, ¿no?, esto de presentarla en la Argentina, la primera vez que se ve en el mundo, y cómo se desprenden también de una película que la primera parte fue un mega éxito. Para mí era muy importante hacer la primera premiere acá, porque me parece que, digamos, habiendo nacido y crecido acá y teniendo tantos afectos y teniendo tanta gente querida, y además la otra parte que es, mucha gente, yo cuando estaba creciendo en Argentina, cuando estaba estudiando cine, tenía muchos referentes internacionales de gente, de directores y cineastas. Quizá cineastas nacionales un poquito menos. Y yo lo que veo es que hay una generación de estudiantes de cine, de gente que le gusta el cine, que le gustaría hacer cine, que responde mucho a lo que estamos haciendo. Y para nosotros, para mí venir acá y entrar en contacto con esa gente y recoger un poco esas expectativas y cariño, para mí es importante. Así que ahí está. Fue increíble porque aparte hasta ahora solamente habíamos visto reacciones del público americano en los testeos y es completamente distinta la reacción del público argentino a la americana. Son cosas culturales, ¿no? Nos reímos en momentos distintos, lloramos en momentos distintos, reaccionamos de una manera distinta y fue fascinante. Eso, la parte más técnica, ¿no? En la parte personal es muy importante porque aquí siguen estando nuestros afectos, ¿no? Ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana con nuestros compañeritos de colegio que los conocemos desde los 5 o 7 años, ¿no? Es la misma gente, así que eso es una parte muy importante. Y por otro lado, lo que dijiste, la película ya se fue en nuestras manos, ahora queremos ver cómo la quiere la gente, ¿no? Si la quieren bien, si la quieren mal, ya veremos, pero... Tal cual. Ya está. Bueno, arrancamos con las preguntas. Acá, primera pregunta de Infonews. Daniel Castelo le pregunta a Andy. Allá. Le pregunto a Andy, pero también... Ahí va el micrófono, Hola. Es para Andy, pero también en realidad también es No, dijiste Andy, es para Andy. Es para Andy. Seamos claros. Prometo publicarla después del estreno, porque tiene que ver con dos momentos puntuales, que son las participaciones de Peter Bogdanovich y de Stephen King. ¿Alguna anécdota de filmación que tengan de la participación de ellos? Y la segunda, relacionada con esta, es ¿cómo fue la introducción al mate, y en particular al mate de Independiente que hiciste, Stephen King? Empiezo con el mate. Yo soy Independiente y el mate de Independiente me lo regaló una fan que se llama Caro hace 2 años, y lo tuve en la mesada de la cocina por 2 años, y después dije lo voy a llevar a la película, lo voy a meter en la película en honor a todos los fans de Independiente. Y fue gracioso porque, bueno, fue el día de Stephen King. Dije, le voy a meter el mate ahí en el costado, al borde del cuadro, para que alguien lo descubra. Y a medida que el día transcurría y las escenas se iban filmando, el mate se iba acercando cada vez más. Y si en realidad, si ven la escena, el escudo de Independiente está donde está la cámara. No importa, si está plano contra plano, el escudo está girado hacia la cámara y misteriosamente se va acercando a Stephen King. Me fui entusiasmando y al final lo agarra y se lo toma. No estaba en el guión. Estábamos rodando era un negocio de jabones, ¿no?
y no estamos en un pueblo a 2 horas de Toronto, un pueblo muy chiquito. Obviamente no había yerba y nada, la hicimos con la banda. Y nada, la participación de King, yo quería que él haga un cameo en la peli, entonces le escribí, le pedí que venga, y lo primero que me dijo fue: tenés que saber que yo soy mufa. Todas las películas donde estuve le fueron mal. Y como yo no soy supersticioso, le dije, no importa, creo que lo podemos revertir. Así que vino y tuvimos un día fascinante. Estuvo con nosotros, la escena estaba escrita de una manera y fue creciendo, le tiré un par de ideas. Macaboy, que estaba ahí, tiró un par de ideas también. Y él se fue enganchando y al final terminó siendo una escena de comedia, 100%. Que es mucho más absurda en realidad en el corte, en el largo. Él dice como 10 cosas cuando Macaboy empieza a tartamudear y lo tenés a Stephen King atrás del libro y dice beaver, baseball, birdcage. Tiró como 15 cosas distintas y él iba anotando, toma y toma, iba anotando palabras que empiecen con B. Algún día van a ver esa escena y van a ver lo ridícula que es. Y con Bogdanovich teníamos, bueno, Axel Kuchevaski, que es un buen amigo, me lo presentó porque él sabía que Paper Moon es una de mis películas favoritas. Y un día fuimos a cenar y fue muy lindo. Hablando con él, ¿viste? El tipo es una enciclopedia humana, y además lo admiro mucho como cineasta. Y como su vida, su carrera es como una especie de drama fascinante. Y íbamos hablando de todo, y una cena se transformó en 2, en 3, en 4. Y un día me dijo: ¿no tendrás un papel para un director viejo, no? Pues es actor también. Y le dije: ¿cómo? Y ahí estaba la escena de Macaboy, cuando él como escritor de la película, Attic Room, Attic Panic, o The Attic Room, porque fue cambiando el guión. No vi la película, así que no sé cómo se llama ahora. Había una participación del director, que cuando le habla dice: no están las páginas del guión, pero cuando entró Bogdanovich reescribimos la escena para que tenga un poco más, para que sea más sustancial, y al final terminó siendo una comedia de nuevo. Tengo tendencia al chiste estúpido. Continuamos con Diego Curubeto. Levanta la mano. Diego Curubeto. Allá, ámbito financiero. Para los dos, ¿eh? Así que, bueno. Sí, en realidad les iba a preguntar por lo de Stephen King, pero voy a preguntar otra cosa. Para los dos, me llamó mucho la atención, como fan del terror que soy, la aproximación a un terror alucinógeno o psicodélico en varios momentos, especialmente con la visión, esa que es animación, de los indios esos impronunciables, y también Chocopiwa. Chocopiwa. Total. Y la parte esa del Palacio de la Risa, de Funhouse, en varios momentos. Me gustaría que como productor y como director, cómo metieron eso en una película que es bastante más cara que la anterior, me parece. Sí. Es más larga, tiene más presupuesto, y me pareció muy audaz. Cuéntenos un poco algo de eso, por favor. Bueno, para mí, yo tengo visiones como más surrealistas. A mí me gusta el terror surrealista y como siempre, viste que hay criaturas que aparecen en las películas que hacemos que son como raras, no necesariamente son obviamente terroríficas o que le da miedo a todo el mundo, como las criaturas de Modigliani, viste, mamá es como una especie de Modigliani traído a la vida. El elemento psicoactivo o psicodélico es un elemento que está en el libro, en It, el libro original, solo que en el libro de King son los chicos que se enteran que los antiguos nativos hacían este smokehouse, le dicen smokehouse, que es una especie de tipi donde
queman unas hierbas y todos se drogan con eso y empiezan a tener visiones psicoactivas. En la primera película no lo usé eso, pero definitivamente era algo que quería insertar en la historia. Y como vos decís, teniendo un presupuesto más holgado, me di el gusto de profundizar en esas visiones y hacer algo un poquito más sofisticado a nivel visual. Yo hice varios bocetos para las criaturas que después fueron mejorados por varios artistas, y nada, se fue armando. Entonces un diseñador de criaturas que te hace los diseños y después entra a la casa de postproducción. Es como un trabajo en equipo. ¿Y la animación? La animación, sí, la animación fue esto que te digo. Bocetos, diseñador de criaturas que se llama Jorge, que es muy bueno. La llevó un poco más al mundo de 3 dimensiones y después entró la casa Rodeo de Montreal, que son los que hicieron la animación final. Y sí, yo quería que sea algo brutal y completamente confuso y terrorífico y psicodélico. Creo que quedó bien. A nivel producción es tener confianza absoluta en la visión del director, porque en realidad este producto final lo empezamos a ver hace, yo creo que 3 semanas. Sí. ¿No? Era algo muy amorfo y que a veces era un poquito difícil de explicar. Tenés storyboards, después tenés previsualizaciones, es un poco es una versión como bastante primitiva, y esto, como dice Bárbara, fue algo que realmente lo definimos las últimas semanas y todo el mundo estaba al final, pero algo que una notita que voy a hacer, hay partes de la película que paulatinamente se fueron convirtiendo en más alucinógenas. O sea, los colores que le diste a la escena de Paul Bunyan fue algo que salió muy al final, realmente, ¿no? Sí, cuando Pennywise se descuelga de la estatua y empieza a cantar y la banda empieza como a desafinar y es todo un gran musical desastroso. No sé si notaron que el color cambia, la dosificación del color pasa de ser como cálida, el pasto se torna azul. Bueno, eso fue una decisión de último momento en la dosificación de color. Porque las mejores ideas salen al final de todo, cuando ya no puedes cambiar nada. Entonces hice lo que pude. Sorpresitas que le damos al estudio, esas cosas. Y al final lo ves a Pennywise al final de esa escena, él se empieza a deformar, la cara se le empieza a deformar como si fuera un Modigliani, y no hay ninguna razón para que eso pase. Completamente caprichoso. Continuamos con Gabriel Faricelo, ahí está, de InfoShow, y la pregunta es para Bárbara. ¿Qué tal? Hola, Gabriel. Felicidades por la película. Muchas gracias. Mi pregunta es puntualmente, justo por la producción, ¿cuál fue el mayor desafío que encontraste más en esta, lo que fue la anterior? Y si Andy tuvo que ceder en algo por lo complejo de realizar. Andy no cede en nada. Se da el paso. Me encantaría, pero... No, a ver... Lo que pasó con la primera película es que estos 7 niños adorables que son realmente como familia, ahora el sábado vamos a cenar con todos ellos, se hicieron famosos y tienen un montón de trabajo y volver a juntarlos fue dificilísimo. Entonces, nada, los desafíos a nivel producción pura y dura fue realmente el calendario, tanto de los adultos como de los niños. Tuvimos que traer a los chicos juntos o separados. Nosotros rodamos en un pueblito a 2 horas de Canadá y los nenes y los adultos repartidos por todo
todo el país, incluso otros países en momentos, y juntarlos fue dificilísimo. Los nenes en particular, creo que habíamos contado, volvieron en pedazos unas 12, 15 veces, ¿no? Se complica. Y a nivel de los adultos, cuando trabajas con alguien como Chastain, que no para de trabajar un segundo y que el día libre tiene un photoshoot de moda en el Kilimanjaro, y Macaboy tiene el bautismo del sobrino de Dalai Lama también, y se te va, es complicadito, pero nada, como todo el mundo quería estar en la película, realmente lo logramos, porque cuando empezás a tener algún personaje que te baila, no tiene tantas ganas, se te hace más complicado, pero bueno, la máquina fue la pasión por el proyecto, ¿no? Entonces se solucionó. No, pero después la producción, las repercusiones de las limitaciones del elenco en la producción, como tener que filmar el tercer acto en la mitad de la película. Eso sí, fueron unos bailecitos bastante simpáticos. A Jessica nosotros rodamos 16 semanas, fotografía principal fueron 16 semanas, y a Jessica, por una cuestión de calendario, la teníamos las primeras 8 semanas. Y claro, están todos los planos, la chica. Entonces tuvimos que rodar el final de la película, esa monstruosidad, a la séptima y octava semana. Sí, en la mitad del rodaje, que es algo que nunca haces. Normalmente, por las limitaciones de tiempo que tenés, la preproducción pasa como mucho en 3 meses. Entonces, el decorado más complicado, que es el final set piece, normalmente se lleva al final del plan de rodaje, porque es normal, porque le das tiempo al equipo a construir el decorado más grande. Y están poniendo clavos, o sea, vos estás entrando con el equipo de cámara y están saliendo los pintores, ¿no? Entonces Jessica, como se nos iba, tuvimos que meter el final set piece a la mitad del rodaje, que es algo impensable. Pero quedó bien. Quedó espectacular. Seguimos con Damián Nakache de Hablemos de Cine. Acá está. Pregunta para Andy. ¿Cómo estás, Andy? Primero, felicitarte por la película, tremenda. Gracias. Te quería preguntar, como todos creo que la disfrutamos bastante, y en especial vos, ¿cuál fue la escena que más disfrutaste de rodar? ¿Y por qué? Creo que fue el restaurante chino. Por varias razones. O sea, desde un punto de vista como más racional, quizá, fue darme cuenta que el grupo funcionaba, el cast realmente tenía química y que no había personajes débiles en cuanto a performance o química o performance de dinámica del grupo. Así que darme cuenta de eso fue buenísimo. Y por suerte pasó en las primeras semana. O sea, estos son todos profesionales, obviamente, pero de repente, viste, por las cuestiones que hablábamos antes, teníamos que filmar eso al principio. Normalmente querés que haya un periodo de ablande, pero estos pibes medio que fueron de 0 a 100 en la primera escena, a pesar de que ya habíamos hecho ensayos, que ya habíamos hecho bonding entre los actores. Y después pues me divertí mucho por lo que estaba pasando en cámara. Hubo mucha improvisación en esos 4 días que duró la filmación de la escena. Y nada, darme cuenta que todos se prestaban a ese tipo de improvisación y que había creatividad de todos los costados y que la cosa funcionaba fue genial, la verdad. Y tenerlo a Bill Hader en un set es como se moría de risa todo el tiempo. Cuando está filmando, cuando la cámara se apaga, sigue. ¿Cuál fue el actor más difícil de todo el elenco? No lo puedo decir. O sea, realmente no tuvimos ninguno que uno diga, ¿por qué hice esto? No, la verdad es que se portaron todos súper bien y había una ansia por parte de los adultos de crear la misma química que tenían los chicos, ¿no? O sea, es una responsabilidad grande
y se metieron y lo hicieron, y son todos amigos. O sea, tuvimos la suerte de estar en un set muy, muy agradable, aunque hubo momentos de tortura absoluta para ellos porque los estábamos sumergiendo en agua, en sangre, corriendo, saltando, y tienen todos 40 años, ¿no? O sea, hacer una película de acción con 7 actores que no son de acción. Sí. Todos se lesionaron. Todos. Sí, Todos. En el set piece del medio que le decían el final, que es la cueva donde están todos corriendo todo el tiempo. Sí, lesiones de viejo, ¿no? O sea, Nadie entró en calor además. Dale, boludo, entró en calor cuando estás corriendo todo el día. ¿Qué te pensás, casa? No, el único que no se lesionó fue Isaiah. Isaiah porque es jugador de fútbol Porque es atleta. americano. Tiene 44 años, pero es como, lo ves y parece de 20. Zafó. Sí, además entra en calor. Claro. Sí, y les decía a los otros, bueno, pues ustedes no hacen, o sea, ustedes no hacen deporte. Jessica se dobló el tobillo, No. McAvoy tuvo doble distensión de... Entre las 8 semanas, Jessica Claro. encima se dobló el tobillo. Sí, no, y Sí. se fue corriendo a estaba entrenando, durante nuestro rodaje estaba entrenando para Para una una película película que- de acción. Está loca, la amo con locura, pero nadie trabaja como Chastain, es increíble. Bill Hader se tiró la ingle. ¿Qué? No lo vi, no Se quise ver, estiró pero... la ingle, tuvo un tirón en la ingle. Y tenía todo amarillo y violeta. Bien, hay que hacer un listado de todo esto. Es espectacular. Bueno, seguimos con Nada que ver. El nombre es difícil. Héctor Francach algo. Decilo. Hernán Franklin. Ahí está, Franklin. Bueno, para Andy y para Bárbara. Bueno, primero sí, increíble las dos películas, los felicito por cómo siguen avanzando en sus proyectos, así que primero muchas felicidades. Y comentando justamente con el elenco y más que nada en el adulto, ¿cómo fue más o menos el captar esa chispa que tenían los chicos en la primera película, imitarlo o copiarlo en los adultos? O sea, hubo muchas interacciones entre el cast de la primera con los más grandes en la segunda. ¿Cómo fue que manejaron eso? Yo propicié que los actores adultos imitaran gestos y cosas del comportamiento de los niños en la primera película. Los alenté a que los observaran y que tomaran de los niños lo que quisieran. No impuse, ¿viste? Un porcentaje de mímesis. Le dije, mira, tomen lo que quieran y ustedes regulen cuánto van a tener de ese niño inocente que estaba... Era el espíritu. Es una película un poco más inocente, la primera, en el sentido que está en la perspectiva de un grupo de niños. La adultez es como es el villano. Stephen King antagoniza esas dos fuerzas diciendo básicamente la niñez es lo más lindo que te va a pasar en la vida. Cuando la niñez se termina, todas esas cosas maravillosas como el poder de imaginación y fantasía y creer en cosas que no existen se acaban para siempre. Me fui un poco por las ramas, pero la segunda película está vista desde otra perspectiva. Entonces esa dicotomía, ese diálogo entre las dos líneas temporales es necesaria. La performance de estos adultos tenía que estar balanceada también, y cada uno de los actores lo trajo de distinta manera. Y nada, yo estoy de verdad muy contento como cada uno de ellos manejó ese balance. Continuamos con Leonardo Martirelli de Anticrítica. Pregunta para Andy. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Sí, te quería hacer dos preguntas en realidad. Por un lado, además de Peter Bogdanovich, hay un director muy prestigioso al principio de la película, el canadiense Xavier Dolan. Quería saber cómo se había incorporado a la película. Y con el tema de la duración de la misma, ¿eso fue una decisión de ustedes o hubo que consensuarlo con el estudio?
Bueno, Xavier era muy amigo de Jessica Chastain, porque habían hecho una película juntos. Entonces a Xavier lo conocimos antes de empezar a filmar It, socialmente. Con Jessica tuvimos una cena. It parte 1, hace 4 años. Sí, entonces medio como quedamos amigos, nos encontrábamos cada un par de meses o accidentalmente en una fiesta. Y un día cuando salió It, Xavier respondió muy positivamente, escribió una carta de amor a la película en su Instagram. Para mí fue sorprendente porque Xavier parece todo lo contrario a este tipo de historias, aunque son historias que al final hablan de cosas humanas, ¿no? De emociones humanas, y creo que por eso él reaccionó tan bien. Y se hizo medio fanático de la peli, y un día nos encontramos en una fiesta y me dijo: ¿no tendrás un papel para un director como yo? ¿No? Lo mismo. Todo lo mismo, te preguntan. Bogdanovich. Los directores quieren ser actores, en realidad. Bueno, Xavier es un actor. Cameo. Y le dije, claro. Entonces le hablé de Adrian Mellon. Él no había leído el libro, no había visto la película y quedó como fascinado, y entonces le pedí que lea el libro, lo leyó y dijo, oh, sí, vamos a hacerlo. Y así fue. Y la experiencia con él fue fascinante, realmente. Porque él es director, pero es un actor también, y vino y se deshizo de cualquier impulso de dirigir, se entregó completamente, y así pasó. Hizo algo, esto lo tengo que decir porque no sé si otra persona hubiera hecho esto. Él estaba en el medio de dirigir su película en Montreal, y puso a todo su equipo en pausa por una semana. O sea, esto fue con mucha planificación, ¿no? Pero tuvo que poner a su película en el medio del rodaje en pausa para venir a Ontario y filmar con nosotros por una semana. Yo no sé, Andy, ¿vos lo harías a eso? Para una película de Xavier Dolan. Ahora sí, lo tenés que hacer. Ahora lo tenés que hacer. Sí, tal cual. Lo mato, después, yo. No, lo tenés que hacer. Cuanto a la duración, ¿cierto? El primer corte editorial era de 4 horas. Arrancamos con un guión largo, un guión de 160 páginas, que me negué a reducir. Pero obviamente después de que el estudio pusiera presión amigable para que la película se reduzca en páginas, en un momento de la preproducción dijimos, vamos, ¿por qué no hacemos 3 películas? Mejor dicho, ¿por qué no hacemos 2 películas de la 2? Entonces 2 y 3. Pero esto fue puramente a nivel, o sea, cero monetario, no era una cuestión de que teníamos 900 páginas que adaptar. Sí. Entonces, estábamos ahí, estábamos en un equilibrio donde podíamos empezar a reducir y achicar, o podíamos escribir un poquito más y hacer 2 películas, pero había que reestructurarlas para que sean 2 piezas interesantes. Yo estaba abierto a las 2, la verdad. Estaba un poquito más para el lado de vamos a hacer 2 películas, así ponemos todo lo que, todo lo que la historia necesita. Finalmente el estudio dijo que no, a un mes de filmación es razonable, tenían que parar y dar vuelta para atrás en todas las cosas que son de burocracia y de deals con actores y tal. Entonces la redujimos un poco, pero quedó en 160 páginas. 160 páginas es inaceptable, es muy largo para empezar a filmar una película. Entonces, pero le dijimos al estudio, mira, va a ser larga, va a ser una peli larga, y fue una peli larga. Y apoyaron completamente, o sea, no, en ningún momento hubo una sorpresa como que esta película es, Sí. Y lo apreciaban. Y aparte, New Line y Warner Brothers en eso han sido socios extraordinarios, porque aman la historia realmente, y en ningún momento vinieron y dijeron no tiene que ser 2 horas esto, jamás. Al contrario, la película tiene que tener el largo que tiene que tener. Pero también tiene que tener el ritmo que tiene que tener. Entonces, cuando salir con una peli 4 horas es ridícula, porque nadie se banca 4 horas, aunque sea la mejor película del mundo.
como esta. Nadie se la banca, entonces la cortamos. La primera versión que le mostramos al público tenía 3 horas 25, estaba muy contento con eso. Y después la seguimos refinando y refinando hasta llegar a 2 horas 45, que llegó, en mi opinión, llegó a tener el ritmo perfecto. La historia no tiene, desde mi punto de vista, no tiene momentos donde la acción se bloquea o se corta. No es frustrante en ese sentido, sino que agarra ritmo y después no para. Y sí, hay escenas que levantamos, pero realmente son escenas que cuando estás escribiendo el guión te parece que son fundamentales y esenciales, y después cuando tenés la película montada decís, esta escena está parando la pelota, y la gente te lo hace saber eso cuando estás en un test screening. Quiero decir, yo como director tengo 10 semanas para montar la película después de filmar. Eso es lo que se llama el director's cut, técnicamente. En esas 10 semanas el estudio no puede colarse en la sala de edición. Entonces yo le muestro la película a ellos después de esas 10 semanas. Y ahí empieza, después de esas 10 semanas es cuando se le empieza a mostrar la película al público, para tener un poco noción o un sabor de lo que la gente puede percibir de la película. Y sí, había consenso en que la película era un poquito larga, no demasiado, a 3 horas 25. Tuvimos un score muy alto para una película de 3 horas 25, tenía un 82, que para una película de 3 sin horas efectos 20. visuales, sin música, Sí. o sea, era una amorfidad y sin embargo... Pero, viste, cuando hay consenso en un grupo de 100 personas, y tipo un 40, 50, 60% te dice, se arrastra un poco o se ralentiza un poco, tenés que pensar en eso, porque eso no cambia. La percepción de 100 personas es proporcional a lo que en 10.000 personas va a ser siempre la proporción se mantiene. Entonces, está bueno escuchar al público. Está bueno escuchar al público, porque vos te encariñás con cosas, obviamente, decís, no, esto es esencial para la comprensión, para ser personaje, no sé qué, pero a la gente no le interesa después. Y nos pasó mucho con los villanos que no son Pennywise. Henry Bowers, en la primera película, Henry Bowers tenía una trama, una subtrama donde lo veíamos en su casa con el padre y cómo el padre lo golpeaba y generaba como un círculo vicioso, un patrón de comportamiento, y para mí era muy importante, porque era la parte psicológica del humanizando al villano. La gente cuando lo vio dijo, no le interesó en lo más mínimo esa historia. Entonces fuimos levantando pedazos de Henry Bowers y el score iba mejorando y mejorando casi matemáticamente. Cuanto menos Henry Bowers veían, más puntaje teníamos. O sea que la experiencia de visionado era cada vez mejor. Y eso está bueno considerarlo, porque al final hacemos películas para que la gente la pase bien, tenga buenos, genere sentimientos, pero también que sea entretenida, ¿no? Continuamos con Facundo Trinielo de Latino Geeks, allá. Para Andy y para Bárbara. Pregunta. Hola, Hola, primero Facundo. felicitaciones por la película. Gracias. Y primero le quería hacer una pregunta a vos, Bárbara, Sí. que es, vos habías comentado que hubo momentos en los que los actores se habían lesionado. ¿Cómo vos lidiás con esos problemas que salen a último momento para que no se pierda tiempo de trabajo? Mucha cintura, mucha cintura. No, mira, somos todos humanos, obviamente, y eso es lo primero, ¿no? Primero hay que realmente preocuparse por esa persona y que estos fueron lesiones muy bobas y son actores súper profesionales y tenemos siempre un staff de enfermería, ¿no? Está siempre, y cuando hacemos cosas un poco más intensas hay un médico, entonces nada, hablas con ellos, decís ¿qué necesitas? Necesitamos parar un rato, y tenemos un equipo de dirección fantástico que siempre logró seguir con otros elementos cuando teníamos que hacer cambios por eso, ¿no? Pero a ver, esto fue una especie de exageración cómica. O sea, cualquiera de nosotros, estás corriendo 2 semanas seguidas en
en una superficie no... 10 minutos. No plana. No plana y sí, uno se hace pequeñas pupas, no se dice en Argentina. Sí, pero por suerte hay dobles. Entonces en escenas hay dobles de riesgo que están ahí, los especialistas, como dicen en España. Sí, pero los están actores... vestidos ahí preparados, vestidos con la misma ropa, una peluca y no sé A los qué. actores Entonces, no les cuando- gusta mucho que les hagan, que les doblen la acción, ¿no? Entonces siempre hay un pequeño como... Esto lo quiero hacer yo. Ok, vamos a hacerlo yo. Entonces ahí... Doble riesgo. Entra el otro que queda todo musculoso. La misma ropa le queda toda apretada. La peluca le queda mal. Pero lo hacemos a propósito. Así que es eso, cintura. Eso es como un acto de magia. Cuando te gusta la improvisación y tal, y vas sumando como chistes o diálogos, todas las escenas duran el doble. Al final, Las de Andy. no todas. No, porque sabes, tenés que elegir como las batallas. Esta es lo que vamos a trabajar, esta la vamos a hacer rápida, o tiene que durar poco porque es una transición, lo que sea. Pero el criterio de levantar escenas, básicamente, creo lo vas a ver cuando veas el corte, lo que decimos el super corte, por ahora es una fantasía, pero queremos fusionar las dos películas. Va a ser una película de 7 horas, no, pero de verdad, donde todas las escenas eliminadas van a volver, y además quiero filmar 3 escenas más que son inéditas. Ya te vendí el super corte, el super cut. El criterio es siempre ritmo. Entonces, y realmente nivel de importancia. Había escenas que, como te decía antes, cuando estás escribiendo guiones, todo es importante, todo tiene el mismo nivel de importancia. Después de filmar la peli, que la película fue mutando en 100 maneras distintas, la ves y decís, esto no es tan importante. Y además, es como un hueco en la propulsión de la película. Cuando la película se para acá, estás hablando de un momento de personaje, es más un momento de personaje que un momento de historia. Entonces esto se puede levantar y la historia queda, ¿cómo se dice? Intocada. Intacta. Y pasó eso. Ves la película y no es lo mismo, es una visión mucho más vívida de lo que es la película, porque es la película, no es un guión. Entonces es más fácil identificar lo que no funciona. No que no funciona, pero si lo levantás, la audiencia lo va a vivir, va a tener una mejor experiencia de la historia y no daña la historia para eso. Pero eso yo creo que fue alguien había preguntado cuál fue la diferencia entre la producción de capítulo 1 y capítulo 2. Yo creo que lo más glorioso a nivel de producción fue que Andy pudo rodar escenas, digamos que había que experimentar si iban a estar adentro o no, ¿no? Y eso es un lujo, y por eso terminamos con un corte editorial tan largo, para después reducir a lo perfecto, esencial, ¿no? Así que nada, beneficios. Incluso una escena, no vamos a decir qué escena es porque no la vieron, pero estábamos por empezar a rodarla y me dijo, me parece que no necesitamos esta escena. No, para ser un poco más concreto, lo vas a ver en el Supercut, pero hay una escena que filmamos, sí, pero no digas que tiene que ver con Mike. Mike siendo el que se quedó en Derry, que los convocó a todos. No es esa escena de la que estaba yo hablando. No, esa no la filmamos, pero hay una que sí filmamos, y que es una experiencia de Mike con su pasado, es el confrontamiento que él tiene con Pennywise. Nos pareció innecesario porque Mike justamente es el que más sufrió, es el que se acuerda de todo, es el que convoca a los losers, es un poco el líder. Entonces, ir a ese momento de memoria traumática de Mike era un poco redundante, pero la vas a ver. Cristian Rodas, de Proyecto Fantasma, para Andy.
Muy organizada la conferencia de prensa. ¿Ah, sí? Sí, fantástico. Ahí volvió el sonido. Hola y gracias por la película, fue increíble. Gracias a vos. Gracias. Mi pregunta es, como director, ¿cuál es el mayor desafío a la hora de adaptar un libro de Stephen King y cuánta influencia tiene él sobre la cinta? La influencia de él sobre la cinta tiene más que ver con la influencia que él tuvo en mí, como cineasta. Yo crecí leyéndolo y aprendí de él cómo se cuenta una historia. Probablemente más que de nadie, de ningún otro artista o escritor. Así que esa es la conexión, me parece. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuánta influencia? Me equivoqué. Sí, sí. Se me olvidó. Es mi primera entrevista. Ahí, ¿se acuerda? Tranquilo. ¿Cuál fue el mayor desafío? El desafío y la influencia de Stephen King en el proyecto. La influencia te lo acabo de decir. El desafío fue justamente que Stephen King hizo un libro gigantesco. 1200 páginas. Innecesariamente largo. No, es fascinante. Por eso tanta gente es fanática de ese libro, porque es inmersivo, es una experiencia que transmite el amor por los personajes y por los detalles y por las descripciones que Stephen King que él tiene, te logra hacerte cómplice de eso y logra cautivarte, no importa lo que te esté contando. Cuando está hablando de la esposa de Stanley Uris, es un personaje que no juega nada en la trama principal. Se pasa un capítulo entero hablándote de su miseria y de su trauma, siendo una judía en un barrio, en una ciudad blanca o una ciudad anglosajona. El tipo está tan cautivado por esos personajes que lo escribe y no tiene ningún problema en pasar 3 capítulos. Cuando habla de las balas y el calibre de balas que se usaron en el tiroteo de Brady Gang o del Bradley Gang, depende de sea la realidad o el libro, se la pasa horas, pero es un experto, es como un erudito en cosas que no sé si sabe o no sabe, pero la describe en tanto detalle que te lo hace creer. Y entonces, un poco a raíz de eso, el tipo se pasa, es un libro gigante, tiene muchos capítulos que no significan nada, es más inmersivo, es experiencial, es como una experiencia. Entonces, eso no quiere decir que cada cosa que te cuente sea esencial para la historia. A la hora de condensar la historia y realmente identificar los bits esenciales, el esqueleto de la historia, es bastante fácil como condensarlo y ponerlo en un formato cinematográfico o de guión. Y después, obviamente, la historia de las dos líneas temporales, la historia transcurre en más días de lo que transcurre en nuestras películas. Y ahí es cuando el desafío se pone divertido, porque en un libro de 1200 páginas hay cosas que no importan, como la tensión, la consecuencialidad, la propulsión. Cuando haces una película todo tiene que estar más entrelazado, los hechos tienen que llevar una cosa a la otra, un obstáculo que debe ser superado y pasar a la otra cosa, y que la gente se mantenga enganchada. Pues si lo filmás como en el libro, la película puede ser un bodrio. Así que eso fue el desafío, básicamente encontrar los bits emocionales de este viaje. Este grupo de 7 personas. Grupo. Sí, es el desafío también, que hay muchos personajes y todos tienen el mismo protagonismo. Estamos llegando casi al final, hay otra pregunta, pero pedirles, Bárbara, ayúdame porque vos publicaste recién eso. Tratemos de, en la subida de las notas, los spoilers, las sorpresas, esto de Stephen King y demás, sí, que la gente no lo sabe. La gente que está filmando también, si lo podemos guardar un poquito para el estreno, porque es una sorpresa para el fanático. Bárbara, ayúdame. Chicos, por favor, no, se los rogamos porque, o sea, ustedes cuando vieron la película y lo ven a Stephen King tomando mate, se sorprendieron. No, es una emoción, no se lo arruinemos a la gente que no vio la película. Entonces les pedimos
por favor, que guarden los secretitos. Lo guardamos un poquito y cuando estrena ya lo liberamos. Gracias. Ahí está. Bueno, lo de Racing. Bueno, hay una bronca ahí. Fede Carestia, o lo estoy diciendo mal, perdón. Una pregunta para Andy. Ah, ya está. ¿Qué tal? Felicitaciones por la película. Por un lado, que me cuentes cuál fue... Hay mucha más animación, mucho más CGI en esta que en la anterior. Que me cuentes por dónde pasó para vos el mayor desafío ahí. Y después quiero ver cuál fue tu mayor momento de ansiedad desde la primera hasta acá. Y que me diga, Bárbara, en qué momento te vio más ansioso a vos. Ok. El CGI... Esta es una película con más escala, más expansiva y es un monstruo que es un mutante. Va cambiando de forma. Entonces llega un punto donde ya los efectos prácticos no te llevan a ningún lado. Y podés ser lo más sutil que puedas. De hecho hay momentos donde vos no lo ves transformarse. Pero para mantener la película interesante hay momentos donde querés revelar ciertas cosas, como este monstruo muta. Y el CGI es casi necesario. Pero para mí el demonio no es el CGI en sí. Hay mucha gente que está en contra de lo digital. Yo lo que estoy en contra es de los diseños repetitivos. Es como una especie de acto de magia. Si vos tenés un diseño suficientemente sofisticado o distinto o bizarro, lo que sea, que lo sacudís la percepción de la gente lo suficiente, no se van a focalizar en el hecho que es digital. El problema es que cuando las películas de Hollywood demasiadas veces repiten los diseñadores, hay un problema de diseñador. Este tipo es un genio del diseño de monstruos. Es un tipo que hace siempre lo mismo. Y que hace 30 monstruos distintos, pero todos tienen el ceño fruncido y los cheekbones salidos y son musculosos. Para mí el monstruo musculoso es lo peor del mundo. No hay nada peor que un monstruo musculoso. Con nalgas. ¿Saben lo que estoy diciendo? Bueno, es el peor caso de CG. Y eso se aplica a otras cosas. Pero bueno, en definitiva, todo igual es un camino. Yo no juré, o sea, no en la casa de efectos que se llama Rodeo, hizo la primera película. Ellos pasaron un test del nivel de detalle. Hay primeros planos de Pennywise que no te das cuenta que es digital por el nivel de detalle que tienen y la sofisticación, más expresionista, pero yo necesitaba de ver su nivel de calidad en la primera película como para confiar que esto se podía hacer. El plano de Pennywise en la primera película, cuando Pennywise sale de la heladera y está todo retorcido y se pone de pie y ahí no hay nada que te diga que eso es CG, aparte que es digital. Aparte que si no fuera por el hecho de que es imposible hacerlo, prácticamente. Podés decir, es digital porque eso no lo puede hacer una persona, pero no puedes decir, es digital porque porque no es realista. Ya es hiperrealista. Ya desafío a cualquiera que me diga eso no se ve realista. Ya hay cosas que ya llegaron a ese punto donde no pueden notar la diferencia. Sí. Estamos apretadísimos de tiempo. Tenemos dos últimas. Vamos con Sebastián Greenberg. Locos por los juegos. Pregunta allá arriba, pregunta para Andy. Buenas tardes, felicitaciones por la película. Gracias. La verdad es que todas las preguntas que se me hubieran ocurrido ya las hicieron. Inventate una, dale. Pasamos a la próxima. Una de videojuego. Malo. Shadow of the Colossus. Mi pregunta es si podés contar algo, pero no de esta película, sino de los planes a futuros. Attack on Titan, Robotech. ¿Nos podés contar algo? No. No se puede. Bueno, entonces, lamentablemente. No hay mucho para decir, en realidad. Son todos proyectos que están alineados y no sabemos cuál va a salir primero. Y pasamos a la Vamos a la próxima. Ahí está, bueno, listo. Macarena Maidana de La Butaca Web pregunta para Bárbara y Andy. ¿Levantó la mano? Ahí está. No se escucha para atrás. Ahí está.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero, felicitaciones por la peli. Gracias. Quería preguntarles a ambos, en la primera película vimos un plano de Sofía Lillis, como Beverly, con la secuencia de la sangre, y en la segunda vemos a Jessica también en una secuencia parecida. Quería saber si alguna fue más difícil de filmar que otra, o cuántos. La segunda. No, la primera tuvo muchas complicaciones. Tuvo un accidente donde todo explotó, alguien no conectó el caño. Tenemos un técnico de efectos visuales que es una persona muy querida, pero que de vez en cuando se manda una cagada monumental. Se llama Yuba. Es canadiense indio, y es un divino. Pero y es un genio, no, pero estaba haciendo algo muy difícil. Muy difícil, pero es gracioso verlo. ¿Logró estar en la segunda? Claro, no, porque es un genio, es un creador. Lo que pasa es que les pedimos... A veces le explota algo, la sangre, en fin. Les pedimos cosas muy difíciles. Sí, en la primera era muy complicado porque básicamente para hacer que la sangre salga de la pileta, del lavamanos, no lo puedes hacer en un decorado que está a nivel del suelo. Tenés que elevarlo. Entonces ese decorado, como para conseguir la presión, está construido a 2 metros de altura o 3 metros de altura. Todo con un sistema de caños y bombas y no sé qué. En uno de los ensayos la sangre sale por el agujero equivocado y hay como una especie de lluvia de sangre pero no en el decorado donde tenía que suceder, sino abajo. Entonces todo el mundo quedó manchado de sangre. No, pero, o sea, para resumir. La segunda fue mucho más complicada porque necesitábamos inundar este lugar, no solo llenarlo de sangre, sino inundarlo. Entonces era un decorado contenido. Había un tanque de sangre que era gigantesco, que estaba suspendido arriba. Primero hicimos test con agua, sí. Y después luego hicimos un test con esta sangre especial. Sí, viscosa. Complicaciones, tenemos una actriz que tenía que estar adentro de eso. La sangre, para que esté en la textura adecuada, tenía que estar fría. Entonces Jessica se cagó de frío. Estuvo horas ahí adentro luchando, agitada y no sé qué. Y teníamos 2 grúas, 2 technocranes, tratando de estar al nivel con la sangre. Entonces si lo ves de afuera, cuando veas esa foto es bastante impresionante. Había una tercera cámara en mano, un cameraman que estaba dentro de la sangre. Así que esa fue la más complicada. Y aún con test, haciendo todo perfecto, el día que llegó la escena, la sangre empezó a hacer espumita. Sí, pero lo solucionamos. Digitalmente. Sí, fue increíble. Perfecto, bueno, chicos, un placer absoluto, Andy y Bárbara. Estamos esperando obviamente el estreno